Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de probablemente mi manga favorito. No soy un gran lector de manga, pero sé reconocer cuando hay mangas que son buenos. Y es este, Blade of the Immortal, en español La Espada del Inmortal. Y este es precisamente el ejemplar o el número o la edición con la que lo descubrí. Cuando fui a la tienda de cómics de aquel entonces me lo recomendaron mucho por la técnica, por la cuestión gráfica, por la forma en la que dibuja Hiroaki Samura. Y desde la portada, o desde las portadas, esta es la segunda parte de este cómic, se deja ver que el señor tiene una muy buena mano para la técnica mixta. Y más por el aspecto gráfico fue que decidí darle una oportunidad a este manga, que por cierto es una edición de Dark Horse Comics, o sea, está traducido al inglés por Dark Horse. Nunca he visto el original japonés, pero sin embargo el formato cómic el formato cómic americano me parece que le sienta bastante bien. Y a pesar de que ahora ya conozco mejor la historia y que tengo los volúmenes enteros y etc., vale la pena recordar cómo fue que descubrí este cómic, porque esto está sucediendo a mitad del arco narrativo, o sea, el gran arco narrativo, que son una tremenda cantidad de volúmenes de mangas. Esto está sucediendo a la mitad, estos dos números suceden a la mitad de ello. Y a pesar de que la historia está en media res, es entendible e inmediatamente engancha, e inmediatamente se enamora uno de lo que sucede con los personajes. ¿De qué trata Blade of the Immortal? En la época del Japón medieval, del shogunato, con un toque de fantasía, de realismo mágico y un tanto de horror, la ficción maneja que había dos escuelas de samuráis, dos escuelas a las que tú ibas y había una filosofía del Bushido en la que te enseñaban a ser un samurái de esta manera o de esta otra manera. Y esto se traducía en las maneras en las que peleaban físicamente con las espadas. Hubo un conflicto entre esas dos escuelas, y de esas dos escuelas trataron de aniquilarse mutuamente y solamente quedan los herederos. Una escuela triunfó, que es la escuela de Anotsu. Anotsu sale por aquí, que es el último gran heredero de esa escuela y que es un gran villano, o sea, es un joven veinteañero, pero que ya es un prodigio en el uso de las armas, de la katana, de las espadas, de las hachas, absolutamente de todo. Es un guerrero letal. Y es líder de una banda de fulanos más bien raros que se le han ido sumando. Él es una figura tan importante que es muy difícil de localizarla en el Japón de esa época. Y la mayoría de los volúmenes, sus enemigos están buscando la oportunidad de encontrarlo para darle caza. Eso es importante para este número en particular. El otro heredero es esta niña, Rin, de 16 años. Ella vio cómo Anotsu mató a sus papás. Anotsu mató a sus papás enfrente de ella, violaron a su mamá enfrente de ella, a ella la dejaron viva y juró venganza contra Anotsu. Y ella es el único eslabón que queda de la escuela, de la otra escuela enemiga, que fue exterminada por Anotsu. Entonces ella tiene 16 años y jura venganza contra Anotsu. Jura que quiere matar jura que va a asesinar al tipo que mató a su papá y que viola a su mamá, aunque tenga que destruir a toda su gente. Más fácil dicho que hecho, porque ella, niña de 16 años, realmente como que no es muy talentosa, o más que talentosa es muy inocente, muy inexperta en su quehacer de las artes marciales, y se vale de otro samurái que se llama Manji. Manji, que es tuerto, que tiene una tremenda cantidad de cicatrices en el rostro, y que después nos enteramos que tiene una cualidad muy especial. El fulano es inmortal. Es inmortal porque tiene unos gusanos que lo curan cada vez que se corta, cada vez que le cortan un brazo. Los gusanos salen al quite y lo pegan otra vez y lo renuevan, y el tipo es como un zombie. Sus años y la cantidad de muertos que tiene atrás de él se denotan en la sabiduría que profesa, y es al mismo tiempo figura paterna para Rin, pero también es
su maestro también es un guardaespaldas, y la forma en la que el cómic desarrolla la relación entre ellos dos, como la caprichosa Rin tiene trabajo para aprender las lecciones de la vida, de las peleas con espadas y de todas estas nociones de lo que es el honor de los samuráis, del bushido y demás. Está muy bien escrito, está muy bien representado. Hiroaki Samura, por lo menos en la traducción en inglés, que entiendo que es fiel a lo que sucede en la japonesa, hablan como si fueran gente o como si fueran adolescentes de hoy día. Utilizan como que caló muy particular de este siglo, no hablan como si fueran samuráis de hace 500 años. Tienen una tremenda humanidad, tienen una tremenda carga humanitaria la relación entre ambos. Y pues mucho del asunto es que, o lo que te vende la serie es que tarde que temprano, pues Manji va a tener que confrontar a Notsu, siendo los dos unos grandes maestros. Aquí Manji está tratando de darle clases de katana, del uso de la katana a Rin, y donde pues se ve que él como que es un maestro no muy amable, es un maestro más bien duro. Y Rin constantemente está llorando, constantemente siente el fracaso sobre sus hombros. Llega un momento en el que ella duda de sus habilidades, llega a dudar si realmente quiere consumar la venganza que juró a nombre de la muerte de sus papás. Y en este número en particular, que fue el primero que yo leí de este cómic, pues los diálogos, la fluidez narrativa, el montaje, me fue llevando y se va leyendo de muy buena gana, aunque no sepas ni la mitad de los detalles de los que yo estoy hablando. Y en este cómic en particular sucede algo extraordinario. Ella se va a pasar por la campiña japonesa de aquellas épocas y se interna en el bosque, se da un baño, se limpia el cabello y después se percata de que el sonido del aire cortado por un arma con filo. Entonces Rin, curiosa, va a acercarse a investigar quién está entrenando con la espada. El fulano está cortando las hojas de un árbol con algo que no es una katana, es una especie de hacha muy pesada. Y aquí el evento es que no hay nadie. Ella deja en claro que solamente está esta persona entrenando, está sola con su alma, no hay absolutamente nadie más a la redonda y solamente está ella observando. Él todavía no se entera que ella está observando. Y resulta que la persona que está entrenando es a Notsu, su enemigo mortal, el enemigo que juró matar. ¿Cuál es la reacción de Rin? Morirse de miedo. No es para menos, acaba de ver a un guerrero letal y está confrontando por primera vez la decisión que tomó algún día en un arranque emocional. Y Anotsu se da cuenta de que no está solo, pide que salga y Rin, nerviosa, inocente, torpe, recién regañada por su maestro, sale y se anima a atacar a Anotsu con una técnica muy particular de ella, que es echa unas daguitas, le llama el vuelo de las avispas doradas. Y por supuesto, pues su ataque falla, lo repele completamente a Anotsu. Y Anotsu te devuelve el favor del ataque, la tiene a su merced, y este número termina en: pequeña niña, ¿esto deseo morir? Esto es lo que sigue en el siguiente número, que es la gran confrontación, porque son los dos enemigos acérrimos. Él mató a la familia de ella juró venganza contra él, pero ella tiene 16 años, es inocente, es torpe, es mensa, él es experto
Él es muy inteligente, profesa una tremenda sabiduría y se pone muy bueno el siguiente número que no voy a relatar. Pero básicamente con lo que he tratado de narrar es para decir que las grandes virtudes del cómic están tanto en lo gráfico como en lo narrativo. Todo ese asunto de romántico que se tiene de los samuráis, que la muerte con honor, que el bushido, que el harakiri y demás, es cuestionado por Manji constantemente. Tiene una filosofía, a pesar de que es inmortal y que tiene cantidad de muertos atrás de él, sus experiencias ya le llevan a preguntarse si eso del honor no es más bien una especie de cuento que se inventan los samuráis, que al final de cuentas es una casta, o sea, es una casta privilegiada, para hacer lo que a ellos se les pegue la gana hacer. Y en ese sentido es cuando mucho de lo que tiene que enseñarle a Rin es deslavarle el cerebro de lo que es esa idea del honor, de lo que es la supuesta venganza por el lavado del pecado de otros sobre mis padres y demás. Es como un trabajo de desprogramación, se le dice. Y lo interesante es que cuando se confronta a Notsu y Notsu tiene oportunidad de hablar, resulta que él también cuestiona mucho el sistema de las castas samuráis. Él cuestiona mucho el mismo asunto de las escuelas y el conflicto que se generó a partir de sus diferencias. Porque él va a decir que según el honor, un samurái tiene que pelear con una sola espada. Y él dice, pero si se trata de ser un guerrero y ser un guerrero letal, ¿por qué voy a pelear con una espada si puedo pelear con dos? Y entonces la idiosincrasia de cada personaje es súper interesante. Y el constante aprendizaje de Rin sobre quitarse de encima todas esas nociones románticas ingenuas, más de una vez los personajes no solamente las echan en el sentido físico de quererla matar con armas, también las echan con palabrería, también la tratan de convencer de suicidarse en algún caso, de suicidarse con honor, la tratan de convencer de que su venganza no es el verdadero sentido de la vida. Es un cómic que está demasiado bien escrito y está a la altura de los gráficos. Hiroki Samura, como en todos los mangas, se vale mucho del montaje analítico. Lo que es un segundo, aquí lo despliega en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viñetas, 2 páginas y el resultado aquí en la tercera página. Se lleva mucho espacio para muchos espacios vacíos o mudos para dar expresividad de lo que acaba de suceder y para darle a los personajes un timing de qué están diciendo, qué emoción están teniendo cuando lo están diciendo, ¿no? Su anatomía es realista, es agradable de ver, sus proporciones son agradables de ver, pero lo que sorprende más de Samura es su trazo. Y utiliza 3 técnicas que las mezcla cuando realmente no deberían las mezcla de una manera que no parecen tan dispares cuando realmente lo son. Por lo menos en muchos mangas no es muy común verlas, que es utiliza tinta, pero también utiliza lápiz en alto contraste o en bajo contraste y utiliza las famosísimas tramas. Cuando utiliza lápiz es una chulada de ver. Dejan encontrar una viñeta donde esté hecha el lápiz. Aquí mismo aquí hay, todo esto está hecho a lápiz. Y de esta viñeta que pasa de lápiz, pasa a la tinta y parece que no hay mayor distinción y sin embargo los efectos son diferentes. En la portada, vámonos a la portada. En la portada esto es lápiz, carboncillo o lápiz de grado muy oscuro. Y la manera en la que maneja estos detalles, la manera en la que es creativo para hacer las peleas, para hacer las batallas. Aquí es Anotsu dándose cuenta o oliéndose a que alguien lo está observando. Y cómo muestra el plano de Anotsu viendo, Anotsu sospechando que alguien lo observa, Rin escondiéndose, Rin nerviosa, Rin a punto de morirse de miedo. La expresión de Rin es muy cinematográfico a su manera.
Y en este cómic en particular, Anotsu es un tipo normal, o sea, él no tiene poderes sobrenaturales, como Manji. Manji tiene poderes sobrenaturales, Rin no tiene poderes sobrenaturales, y entonces estas posiciones creativas de ataques, estos ataques en la forma en la que los dibuja, es muy creativo, pero después hay otros personajes a lo largo de la serie que son muchísimo más extravagantes, que son muchísimo más salidos como de algo de terror. Hay algún samurái que tiene dos cabezas colgando de los hombros. Hay otro samurái que también es inmortal y que le cortan la cabeza y no le pasa nada. Y son como que personajes más estrambóticos, pero aquí los principales, que son ellos tres, la representación es muy limpia, muy nítida. No sé en el formato manga original, nunca lo he visto, si se reproduce en este tamaño, pero en este tamaño, que es el formato cómic de siempre, básicamente carta, se reproduce bastante bien el arte. Aquí hay otro. O sea, cuando produce esto en carboncillo, ¿para qué lo entintas? Si hoy ya, bueno, en el 2000 probablemente era un poco más novedoso que ahora, pero sí ya puedes imprimir los lápices con esta fidelidad. Hay una serie animada que cuando vi el adelanto de la misma, la verdad es que no se me antojó verla. Prefiero quedarme con la lectura. Y no hace mucho, cuando mucho hace un par de meses, vi la versión cinematográfica que hizo Takeshi Miike. Takeshi Miike hizo algunas otras películas de terror japonesas muy famosas, como Audición o la de Ichi, el asesino. Y a pesar de que le queda muy bien el material, la adaptación es bastante buena. En el cine es bastante buena. Es una película de Takeshi Miike con mucha sangre, con muchas vísceras, como lo es la historia. Y es más o menos fiel, pero no resulta tan rica como lo es toda la historia de Blade of the Immortal que se puede encontrar en los... yo me quedé en el volumen 7, no sé cuántos sean, y me quedé en el volumen 7 por economía. Hay un momento en el que la historia empieza a aflojarse cuando a ellos se les une un chavito, el huérfano de un fulano que Manji mata, y lo adoptan, y entonces ahí como que la historia se siente un poco alargada, pero los primeros 6 tomos son fabulosos, y esta historia en particular, cómo los personajes develan su filosofía, su idiosincrasia, es magistral. Uno de los mejores mangas que jamás he leído y que he visto dibujados. Nada más, sin decir cómo acaba la historia, nada más vamos a ojear algunos. Vamos a ojear un poco las páginas de lo que sucede a continuación, porque básicamente es muchísimo diálogo. Todo el número es el diálogo entre Rin y Anotsu. Es una confrontación que más bien es verbal. Y la forma, la naturaleza con la que se dan los diálogos, la forma en la que aquí, por ejemplo, Rin se echa a llorar y dice, ¿por qué? Y Anotsu le dice, ¿por qué estás llorando? Porque estoy frustrada. ¿Por qué crees? Tengo al hombre que quiero matar enfrente de mí y no pude hacerlo. Soy muy inútil. Y entonces Anotsu le da una tremenda lección que no voy a develar aquí. Pero sobra decir que en este par de números todo lo que se tiene que saber, el corazón, el alma de estos personajes, de los 3 principales, de Manji, de Rin, pero más de Rin y de Anotsu, queda al descubierto. Y es interesantísima de leerse. Vale la pena notar que los cómics norteamericanos normalmente ya sabemos que el manga... ya sabemos que un manga se ojea de manera inversa. Entonces lo que hacen los norteamericanos, o lo que hacían los norteamericanos antes de imprimirlos en el formato original de manga, es que los espejeaban. O sea, si esta era la página, ponían un espejo, le imprimían así, y entonces ya quedaba reducido. Hiroaki Samura pidió que se utilizara una técnica un poquito más compleja, que era recortar cada viñeta, invertirla pegando copy-paste, 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 para hacer más fiel a las composiciones, y sobre todo este tipo de detalles como
como la suástica de Manji, de qué lado está su ojo tuerto, de qué lado utiliza negro, de qué lado utiliza blanco, etc. La edición es muy cuidada y es un genial trabajo. No sé si se puedan encontrar todavía números sueltos. No recomiendo números sueltos, no es suficiente. Esta historia fue suficiente porque nada más está en estas dos partes. Pero sí, pero es una historia muy clavada. Y entonces un volumen, como casi todos los mangas, un volumen dura 45 minutos en las manos y quieres más inmediatamente. Y pues ahí queda. Blade of Immortal, uno de los mejores mangas que tengo en mis cajas. Hasta pronto.